¿Qué es una variable? Técnicamente vamos a introducir aquí una serie de conceptos de forma básica, un poco por encima, para hacernos una idea de lo que es la programación. Y luego, poco a poco, vamos a dedicar secciones enteras a trabajar pues, con variables, con métodos, con objetos, etcétera. ¿Vale? Entonces, mientras un juego pues, está ejecutando, pensad en un juego que queráis, el último que hayáis jugado, pues tiene que tener información almacenada. El valor que tiene almacenado y el tipo de ese valor es lo que se conoce con el nombre de variable. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionan las variables y de hecho vamos a poner varios ejemplos de variables. El nombre variable no podía ser más acertado porque variable significa que cambia. Y de hecho os voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender. Supongo que en casa todos tenéis un buzón. ¿Qué hay normalmente en el buzón? Pues nada, aire, ¿vale? No hay nada porque lo normal no es que haya cartas siempre. En un momento dado, además de aire, pues puede haber cartas, puede haber facturas, puede haber postales, puede haber un paquete de Amazon, si es que cabe por ahí, una camiseta. A veces puede haber una araña, si vivís como yo en el campo, a veces me encuentro arañas por ahí, y además mueren y estas cosas, da un poquito de grima. Pero bueno, el contenido en sí del buzón va cambiando, es variable. Pues lo mismo va a ocurrir con nuestras variables. En el mundo de los videojuegos, pues pensad en el juego que queráis. Pero si pensáis en un arcade, en un Space Invaders, en un Pac-Man, pues normalmente variables pueden ser el nombre del jugador, la puntuación del jugador e incluso la máxima puntuación que alguien ha conseguido en ese juego, ¿vale? Son los juegos tipos arcade. En un juego tipo Witcher, ¿vale? Pues hay variables como podría ser el nivel del jugador, la vida, la cantidad de maná, la cantidad de energía, la hora del día en la que se encuentra el videojuego, cosas de este estilo. Y si no, pues pensad cualquier videojuego que se os ocurra, un Dark Souls, ¿vale? Por ejemplo, el número de almas que tenéis ahora mismo en el inventario sería una variable, el peso total del equipo que lleváis encima para ver si podéis o no podéis correr sería otra variable. Entonces, fijaros que las variables nos definen estados del juego, cómo se encuentra el juego en este momento. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con las variables es saber que las variables tienen un nombre. ¿Vale? Las variables tienen un nombre y además de tener un nombre tienen un valor. Por ejemplo, el nombre del jugador, yo le llamo nombre del jugador, pero típicamente en código le llamaremos player name o en los puntos del jugador score, player score, ¿vale? O la puntuación más alta, highest score. Entonces, se le da una serie de nombres y estos nombres tienen que seguir unas reglas. Yo voy a utilizar el archivo que he creado antes, el MyFirstScript, para enseñaros la nomenclatura básica de las variables. Que a veces también me vais a oír que les llamo atributos, pero bueno, no os preocupéis demasiado por esto. Entonces, algo tan sencillo como el nombre del jugador, player name, pues lo indicaríamos como player name. Fijaros que la P la pongo minúscula y la N la pongo mayúscula. Esto es para que sea mucho más fácil de leer. Además, a la hora de declarar una variable, normalmente se indica la palabra public para indicar si es pública o privada, en este caso string para indicar que es una cadena de caracteres y player name. Yo en mi caso, por ejemplo, mi nombre de jugador es Juan Gabriel. ¿Vale? Y esto sí os vais a tener que acostumbrar que cada vez que escribís algo, una frase, hay que poner un punto y coma al final. ¿Vale? Ahí está, perfectísimo. Entonces, fijaros que pues ya nos está indicando, además con varios colorines, esto parece una fiesta de una discoteca, nos está separando la declaración en varias partes. Lo primero que quiero que os quede claro es que el nombre del jugador es el nombre de la variable y Juan Gabriel es el valor que toma. Por ejemplo, puntuación de Juan Gabriel. Public, la puntuación no es una cadena de caracteres, no va a ser un string. Es ni más ni menos que un número entero y esto se pone con la palabra int. ¿Vale? Ahí está. Public. Int player score. Puntuación del jugador. Y yo que sé, voy a poner aquí 58 puntos. Acordaos al final, punto y coma. Uy, perdón, las comillas sobran, porque no es una cadena de caracteres. Las comillas indican que se trata de una cadena de caracteres, lo que viene después de, lo que viene dentro, Juan Gabriel en este caso. Pero la puntuación es un número.
¿vale? Ni más ni menos. Bueno, pues fijaros, tenemos el nombre del jugador, tenemos la puntuación. Máxima puntuación, pues public int max score o highest score, pues podrían ser, yo qué sé, 120 puntos. Ha sido la puntuación máxima conseguida por alguien en este juego que no sé cuál puede ser, pero bueno, es un juego. Entonces fijaros sobre todo ahora mismo que en primer lugar la sintaxis es muy importante. Las variables siempre empiezan en minúscula, su nombre debe empezar en minúscula y fijaros cómo cada vez que vais intercalando otra parte del nombre, por ejemplo, nombre del jugador, player name, puntuación del jugador, player score, max score, como si lo pusiéramos todo junto, así. Sería un poco complicado de leer, max score, sería complicado saber dónde separarlo, por ello se suele utilizar en mayúsculas cada vez que empieza una nueva palabra. Por ejemplo, si quisierais declarar la edad, public int player age, lo haríamos de este modo. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo 28 años, ¿vale? Player age. Y así es súper fácil de leer. Y bueno, como os he dicho que las variables pueden cambiar su valor, vamos a aprender un poquito más acerca de ello. Fijaros que yo ahora, por ejemplo, tengo 58 puntos, ¿vale? Yo qué sé, imaginamos, nos ponemos a jugar y resulta que consigo 12 puntos más, ¿vale? Entonces la puntuación del jugador ya no debería ser 58, debería ser 58 más 12. ¿Cuánto es 58 más 12? Pues bueno, uno podría venir aquí y utilizar la siguiente frase, debug, con la D mayúscula, .log, y pues hacer 58 más 12. Bien, estupendo. Acabamos con un punto y coma, ¿vale? Debug.log simplemente es una sentencia que sirve para imprimir por la consola. ¿Os acordáis que os he hablado antes de la zona de la consola? Sirve para imprimir este valor por consola. Vale, bien, estupendo, bien. Vamos a ver si funciona. Para arrancar un fragmento de código se hace de forma muy sencilla, la verdad, desde Unity, ¿vale? Desde el editor de Unity y dándole al play. Uy, he tenido un error, a ver. Ostras, sí, soy más tonto y no nazco, fijaros. He puesto la string en mayúscula y fijaros que me lo pone en rojo, ¿eh? Pues rojo significa que está mal. Y es porque la S no es mayúscula, es minúscula. ¿Vale? Ahora sí me lo pone de color verde. ¿Vale? Culpa mía, perdón. Vamos a darle a la segunda bala vencida. Ahora sí, fijaros qué fácil es darle al play. Y lo importante es que, pues por pantalla no vamos a ver nada, todo ocurre por consola. Pero fijaros aquí abajo, la consola, ¿vale? Me pone 70. ¿Por qué? Porque 58 más 12 son 70, ¿vale? Fantástico, bien, bien. Para finalizar una ejecución podemos volverle a dar al play y todo volverá a su estado natural, ¿vale? Entonces, bueno, 58 más 12, 70, bien, fantástico. Pero oye, en un momento dado, este 58, yo sé que es 58 porque es el valor actual de Player Score, pero en general, pues ese valor puede ser cualquier cosa. Por tanto, en lugar de sumar 58 más 12, como la variable Player Score ya vale 58, aquí puedo poner Player Score. Entonces, fijaros que ahora cuando vuelva a imprimir por consola, estoy sumando el valor de la variable Player Score a 12. Vamos a volver a probarlo. Recordad que hay que guardar Command S en Mac, Control S en Windows. Compilamos y fijaros, 70, perfecto, perfectísimo, ¿vale? Me sale dos, uno del anterior y otro de ahora. Si le doy a Clear, limpio la consola, ¿vale? Fantástico, bien, 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 vamos progresando. Fijaros además en un pequeño detalle, ¿vale? Que si yo selecciono MyFirstObject, que recordemos, MyFirstObject era quien tenía adjunto el MyFirstScript, han aparecido aquí en el lateral una serie de variables llamado PlayerName, PlayerScore, MaxScore, PlayerAge, que no son ni más ni menos que las que yo he creado directamente en la zona de código. Pensad lo que os he dicho, que lo que se hace en el MonoDevelop es automáticamente transmitido al editor de Unity. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos venir aquí y decir la edad 58, que va. Uy, la edad, la puntuación 58, que va. La puntuación es 65. La podríamos cambiar, darle aquí al play y veríamos cómo la parte inferior, esta vez la consola, muestra 77. En este sentido, tenéis que ir un poquito con cuidado, un poquito con picardía. ¿Por qué? Fijaros que aquí Player Score ahora es 65. ¿Y en el código, en el MonoBehavior? 58. ¡Ostras! ¿Qué está pasando? Cuidado, mucho cuidado.
Estos valores de aquí nos sirven como placeholder, como valores por defecto. Si nadie ha cambiado estos valores en el propio editor de Unity, pues estos serán los valores por defecto, ¿vale? Si alguien los cambia, por ejemplo aquí, pues evidentemente los valores que se van a tomar son los del editor. Por ejemplo, estos se puede imaginar como que, imagínate, vamos a crear un personaje por defecto. El personaje por defecto, ¿qué nombre podría tener? Pues el nombre que yo le pondría a un personaje por defecto es desconocido. No tengo ni idea de cómo se llama el pavo. Su puntuación inicial o su puntuación que ha podido llegar a conseguir, pues como que es la primera vez, yo pondría 0, ¿vale? La máxima puntuación, bueno, esta sí que la podríamos poner, ¿no? 120 sí que podría ser una variable conocida por todos. Es la máxima puntuación que alguien ha conseguido en este juego, ¿vale? Y la edad, pues puesto que tampoco la conozco, podríamos poner 0 y ya alguien se encargará de configurar la edad. Entonces, estos serían valores por defecto del MyFirstScript, ¿de acuerdo? Sin embargo, este que yo he puesto aquí, el MyFirstObject, pues no se llama desconocido. Este objeto de aquí es el señor Juan Gabriel, que tiene 65 puntos en su haber y una máxima puntuación de 125 y ni más ni menos que una edad de 28 años, ¿vale? Por tanto, id con mucho cuidado. También os diré otra cosa. Hay variables de estas que podría ser que, que os gustaría que no fueran accedidas directamente desde el editor. Por ejemplo, la máxima puntuación, pues no me mola nada, ¿no? Que nadie pueda venir aquí a toquetearme este 120. No pasa nada. Esta max score, en lugar de pública, podría ser private, privada. Entonces, en este caso, yo guardo la clase y fijaros qué ocurre aquí. A ver, dadle tiempo que lo recargue. Aquí, ¿vale? Fijaros, ha desaparecido la puntuación máxima. Ahora no la puedo cambiar desde el editor. ¿De acuerdo? Entonces, variables que queráis que se toqueteen, que la gente meta mano aquí dentro, pues tened en cuenta que en el editor, del script, perdón, en el modo develop, tienen que ser públicas. Y en este caso, pues cualquiera puede venir aquí y cambiarle el nombre al libre albedrío. En cambio, si una variable es privada, podemos acceder a ella a partir de código, ¿vale? Se puede poner aquí. Pero, en cambio, nadie las podrá toquetear, nadie las podrá modificar directamente desde el editor de Unity. En este caso, ¿qué creéis que saldrá por consola cuando le dé al play? Vamos a verlo. Ahí está. Fijaros, sigue saliendo 77 y no es por menos. ¿Por qué? Porque realmente estoy sumando, voy a cerrar aquí las consolas que tengo abiertas, estoy sumando player score más 12. El player score es 0, a no ser que alguien en el editor lo haya cambiado. Y en el editor, evidentemente, player score ahora vale 65. 65 más 12 salen los 77 que me salen por consola. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros esta pequeña aproximación que hemos hecho para empezar a conocer las variables. Más adelante ya os digo que vamos a tener una sección entera hablando de las variables, os vais a cansar de crear variables y hacer cosas con ellas, no os preocupéis, pero simplemente al menos ya tenéis una breve introducción, habéis oído hablar de variables y podéis empezar a crear las vuestras propias.